Bien, empezamos. Siempre recalcar que durante la presentación voy a mencionar un montón de marcas y es importante aclarar que no hay ningún conflicto de interés frente a cualquier marca que aparezca en la presentación, porque en el área de terapia intensiva se ve muchos equipamientos, ¿no? Generalmente a veces escapan de las imágenes. Durante el desarrollo de la presentación vamos a hacer, lo hemos dividido en 5 aspectos. Primero vamos a hablar sobre los equipos de protección personal en fisioterapia. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones que da la OMS, las organizaciones de fisioterapia, los colegios de fisioterapia, las instituciones que engloban todo el área de rehabilitación. Vamos a hablar sobre la fisioterapia en la fase de confinamiento, cuál es nuestro rol, qué podemos hacer con aquellos pacientes que se encuentran, ya sea con COVID positivo, también aquellos pacientes crónicos que generalmente recurren a la fisioterapia respiratoria. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones aplicadas a la fisioterapia respiratoria. Toda esa recomendación siempre basada en evidencia para hacer una certificación evidentemente es un área relativamente nueva, el área de COVID en fisioterapia, pero existe cierta literatura que la hemos rescatado. Después vamos a hablar de la fisioterapia en la UCI, que es como que la niña consentida de los fisioterapeutas, es el área en la cual tenemos mucho avance. Y hablar un poco de, como el doctor decía, de qué es lo que va a pasar después de esta crisis sanitaria, ¿no? Cómo van a terminar los pacientes y hacer una perspectiva de la fisioterapia post-alta hospitalaria. Como nota aclaratoria, durante la presentación, esta presentación está dirigida a todo el personal de salud, especialmente a fisioterapeutas respiratorios que estén en el contexto asistencial con pacientes confirmados con COVID-19. La presentación no pretende modificar el modus operandi, ya existen pequeños protocolos que algunos hospitales han implementado, entonces no pretendemos modificar, tal vez, o más al contrario, recomendar o sugerir alguna nueva intervención. Y debido a la situación fluctuante, sabemos que la enfermedad va en base a muchos estudios. He estado revisando y claramente se ve que cada día sale un montón de artículos, entonces la presentación también está sujeta a cualquier tipo de modificación en futuras presentaciones. En base a eso, podemos empezar con el desarrollo. Primero hablar de los equipos de protección personal. Se ha estado hablando muchísimo de las famosas EPPs y ahora vamos a relacionarlas hacia el área de fisioterapia respiratoria. Sabemos como antecedente que la fisioterapia produce cierta movilización de volúmenes pulmonares, por ende es que, y sabemos más aún que la patología, la aerolización del COVID-19 es muy peligrosa para el personal que está en primer contacto. Por ende, la Confederación Mundial de Fisioterapia Respiratoria ha sacado ya una recomendación referente a cuáles las medidas de protección que deberíamos de tener los fisioterapeutas en el trabajo de los pacientes con COVID-19. Y aquí podemos ver en la imagen que saca a 2 categorías en las cuales unas son de pacientes con COVID confirmado, en el cual debería de utilizarse gafas de protección ocular, mascarilla quirúrgica, bata impermeable y guantes. En el caso de procedimientos con alto riesgo de aerolización, utilizar las mascarilla N95, bata impermeable, guantes, siempre está recomendado utilizar botas y un gorro de protección para el cabello, ¿no? Y esto es lo que sucede en un paciente con COVID. Recordar que la infección se produce por la grande aerolización y por la gran carga viral que tiene la patología en sí. Y es más la fisioterapia respiratoria, recalcar que una de las terapias hace referencia a higiene bronquial, en el cual se estimula inclusive la tos, ¿no? Hacemos tos asistida, tos dirigida, y somos personal de alto riesgo, entonces es importante
cumplir con las recomendaciones estándar que están establecidas para todo el personal de salud a nivel general. En cuanto a la planificación de la fisioterapia, ¿qué podemos decir? Esta es una recomendación que lanza la Confederación Mundial de Fisioterapia. Sacó un pequeño consenso en principios hace unas 2 semanas, en el cual da unas pequeñas guías y pautas, que dentro de estas recomendaciones he rescatado 6 puntos. Primero, la planificación. Sabemos que estamos todavía en una etapa de ascenso epidemiológico, todavía no hemos llegado al pico epidemiológico que seguramente, y espero que no sea tan grave como se ve en las publicaciones de los países vecinos, ¿no? Importante la planificación del aumento de la planilla de profesionales en fisioterapia con formación en terapia respiratoria o en terapia intensiva. Segundo aspecto para la planificación, importante la identificación de los profesionales con experiencia en UCI, para que puestos puedan ser recolectados y tal vez ingresar a todas las unidades para formar parte de este equipo multidisciplinario para el abordaje de estos pacientes. Como una tercera recomendación, es importante la capacitación de los fisioterapeutas. Esto referente a aquellos fisioterapeutas que no tengan formación en terapia respiratoria, porque se ha visto del exterior que hay unos picos epidemiológicos en el cual la cantidad de pacientes ha sobrepasado la cantidad de profesionales que atienden. Dentro de estos estamos los fisioterapeutas. Entonces es importante tal vez en algún momento pensar en hacer medidas preventivas, como hacer ya pequeñas capacitaciones a los fisioterapeutas para que sirvan de apoyo, porque el área donde más se sobrepasa tal vez es el área de terapia intensiva, que el trabajo es un poco más pesado, y tal vez pensar en tener un personal de apoyo listo para tal vez tratar de resolver estas contingencias que espero no lleguemos. Como cuarta recomendación, importante hacer un triaje de los pacientes con COVID-19. Vamos a hablar a lo largo de la presentación que no todos los pacientes son candidatos a fisioterapia. Es importante diferenciar en quienes sí y en quienes no podemos trabajar. Como quinta recomendación, hacer el entrenamiento de los equipos de protección personal en fisioterapia, porque hay personal que tal vez no sabe manipular y para que esté listo para poder trabajar. Y como en todas las áreas de salud, se ha estado hablando del personal de alto riesgo, ¿no? Para personas, los fisioterapeutas, también entramos al grupo de salud, tenemos que identificar a personas mayores, personas que tienen patologías pulmonares previas, personas con diabetes, ¿no? Que estos deberían de ser, tal vez, no tomarlos en cuenta por el riesgo de infección. He logrado identificar y clasificar 4 momentos en los cuales la fisioterapia interviene dentro de todo este proceso de pandemia por el COVID-19. Primero está la etapa de confinamiento, en el cual tenemos pacientes que no están en un estado crítico, los cuales son pacientes que están aislados, algunos en sus domicilios, y la fisioterapia tiene un rol importante en ese aspecto, lo vamos a desarrollar. En la etapa hospitalaria también, es un abordaje de la etapa aguda de la patología. El área de terapia intensiva, que es el área un poco más conocida, que más se está desarrollando en el área de fisioterapia. Y el área de la post-alta y el área de recuperación está a mediano y tanto a largo plazo. Vamos a desarrollar una por una. Y aquí vemos cuáles son el abordaje que hacemos en estas 4 fases del COVID. El área de confinamiento, hospitalización, terapia intensiva, y en el área de recuperación. Y si ustedes ven, evidentemente el área de terapia intensiva, el fisioterapeuta tiene más cantidad de procedimientos. Es por eso que esta área es una área que requiere tal vez la incorporación. Evidentemente hay ciertas terapias que ya trabajan con fisioterapeutas,
pero en aquellas unidades que se están implementando, tal vez pensar en implementar al fisioterapeuta como un engranaje más dentro de este equipo multidisciplinario. Empecemos con el área de confinamiento. Sabemos que los pacientes identificados con COVID, algunos de ellos son aislados, tienen que tener un aislamiento estricto. Y ahí damos la recomendación general. Primero, que no debemos descuidar a los pacientes crónicos, respiratorios sobre todo. El área de fisioterapia respiratoria se caracteriza por hacer seguimiento, monitoreo, tratamiento de patologías respiratorias crónicas como el EPOC, asma, bronquitis, que son pacientes, como la misma patología lo menciona, son pacientes crónicos, que estos pacientes en ninguno de los casos llega a rehabilitarse un 100%, es más, se hace un control constante, hacen rehabilitaciones, hacen fisioterapia constantemente. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con estos pacientes? Y se sabe que estos pacientes son propensos también a que la evolución de la patología sea un poco más crónica. La fisioterapia domiciliaria debería de considerarse, pero siempre tomando en cuenta las medidas de seguridad. En el caso de que haya fisioterapeutas que aún continúen haciendo intervenciones en pacientes, ya sea con COVID o sin COVID, deberían de tener todas las medidas de seguridad tanto para evitar la contaminación cruzada, porque la fisioterapia domiciliaria se caracteriza porque el fisioterapeuta va de domicilio a domicilio, y entonces somos propensos a tal vez generar esta susceptibilidad de contaminación cruzada. Entonces, siempre tomar en cuenta el equipo de protección personal. Recomendaciones para los pacientes con COVID. Aquí vamos a entrar ya a estos pacientes que están en confinamiento, estos pacientes que no están en una etapa hospitalaria, sino están en confinamiento domiciliario. Evitar largos periodos de sedestación o inmovilidad. La fisioterapia se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por estimular movimiento para evitar esto, lo que se ve en la imagen, el sedentarismo de los pacientes. Sabemos que la obesidad también es un factor crítico que evoluciona a nivel sistemático con muchas causas, ¿no? Una recomendación, que no existe evidencia, ojo con esto, no existe evidencia de que las técnicas de fisioterapia respiratoria, no estoy hablando de fisioterapia general, sino estoy hablando específicamente de fisioterapia respiratoria. No existe evidencia técnica de que la fisioterapia respiratoria mejore la sintomatología del COVID-19. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante, que existen ciertas contraindicaciones. Las técnicas de fisioterapia respiratoria, como el drenaje de secreciones, las modificaciones de volúmenes pulmonares, estimulación de flujos expiratorios con el objetivo de hacer el famoso barrido mucociliar, son mecanismos de alto riesgo de aerolización. Es por ende que corremos mucho riesgo de que seamos tal vez contagiados, porque somos personal de primer contacto, vamos a estar inclusive en contacto cercano con el paciente. Es más, algunas de nuestras técnicas movilizan bastante secreción, estimulan tos, y sabemos que una tos activa y brusca puede prolongarse más de los 2 metros. Imagínense la cantidad de material vírico que estaríamos desplazando al ambiente. Y si nosotros no estamos protegidos con medidas de seguridad, somos propensos a que adquiramos y nos contaminemos. El uso de dispositivos o instrumentos coadyuvantes en fisioterapia respiratoria. Utilizamos artefactos que nos permiten ya sea movilizar volumen, movilizar flujo, estimular vibraciones intratorácicas. Existe como los flutters, los PEP, los incentivadores volumétricos. Estos trabajan con flujo y con volumen, y estos flujos son abiertos, entonces también estamos produciendo aerolización de la carga vírica de pacientes con COVID-19. Aquí sale telerehabilitación en tiempos de COVID. En el área de salud se ha estado viendo ya la telemedicina. Creo que ya se está adquiriendo ciertas habilidades, se está tratando de implementar, están experimentando, y seguramente
estarán saliendo nuevas estrategias o se estarán descartando o tal vez posibles no sé, intervenciones en el área médica. Telerehabilitación en COVID-19. Se ha estado buscando mucha información, es más, hay ciertos países que están tratando de recurrir a esta herramienta de telerehabilitación en pacientes que están en confinamiento. La telerehabilitación sabemos que es la utilización, no hay una definición estricta porque la literatura todavía no está desarrollada, pero es la utilización como la telemedicina del material, como en este caso Zoom o cualquier plataforma virtual que nos permita tener contacto con el paciente. A través de esto podríamos tal vez guiar ciertas recomendaciones, tal vez hacer monitoreo de estos pacientes crónicos o tener un contacto poco más, tal vez a distancia, pero continuo con los pacientes, ya sean con COVID o sin COVID. Pero no hay bibliografía que nos respalde, todavía estamos en una etapa tal vez de desarrollo. Es más, la única asociación que está tratando de implementar es la Asociación de Fisioterapeuta Canadiense, que es más, ya ha definido inclusive la telerehabilitación, lo ha definido como la provisión de servicios de fisioterapia a distancia, que implica la comunicación de pacientes que se encuentran en forma remota, ¿no? Desde el fisioterapeuta principal que brinda el servicio. Y ha sacado ciertas recomendaciones y vemos que saca dos recomendaciones importantes, que los profesionales deben de tener capacidad tecnológica adecuada para garantizar la seguridad y la privacidad tanto del paciente como del fisioterapeuta. La privacidad y el consentimiento informado, el consentimiento del paciente es importante para ofrecer la telerehabilitación. He estado participando de dos charlas virtuales en el cual he visto que, por ejemplo, Chile está ya implementando la capacitación de cómo podrían tal vez direccionarse estas telerehabilitaciones en fisioterapia. En Bolivia no tenemos ninguna experiencia al respecto, por eso es que lo dejo tal vez en mesa para poderlo tal vez analizar en un mediano plazo. Y yo veo que esto todavía es el inicio de un camino largo, ¿no? Deberíamos tal vez de buscar alguna experiencia vecina para tratar de implementar y acomodar a nuestro sistema de salud y a nuestros profesionales. ¿Podría ser una alternativa a la telerehabilitación del COVID? Podría ser, pero habría que tener en cuenta siempre estas recomendaciones, ¿no ve? Tener acceso a que tanto el fisioterapeuta como el paciente tal vez tenga acceso a esta tecnología y también el consentimiento del paciente. Es importante. Bien, ahora entramos a la fase de hospitalización y sobre todo la fase aguda. Aquí sacamos una reacción general. Importante que los tratamientos y los procedimientos de los fisioterapeutas, o sea, todas esas intervenciones que hagamos en los pacientes con COVID, no causen una carga adicional sobre el trabajo respiratorio, porque sabemos que la insuficiencia respiratoria es una clínica que se manifiesta en estos pacientes y no podríamos nosotros a través de nuestras técnicas sobrecargar más trabajo al sistema cardiovascular. Exponer y recalcar siempre, ¿no? La sobreexposición a la aerolización de estos pacientes. En base a esto, ya tenemos un estudio que se hizo en la pandemia de la influenza H1N1, en el cual se hizo un estudio de ciertos procedimientos, dentro de los cuales está la oxigenoterapia, está la ventilación no invasiva, están las técnicas de terapia pulmonar, ¿no ves? Estamos las técnicas de tratamientos pulmonares y el manejo de infecciones es justamente en la influenza. En este documento sale unas recomendaciones, se hizo una serie de estudios referentes a la aerolización y se saca la conclusión siguiente, de que las técnicas de fisioterapia respiratoria son un alto riesgo de generar aerosoles. Sabemos que la aerolización es el factor más peligroso del COVID, del SARS-CoV-2. Las técnicas de incremento de flujo respiratorio, como las técnicas como la utilización de dispositivos de presión expiratoria positiva,
los entrenamientos de la musculatura respiratoria, las nebulizaciones, las instilaciones de suelo fisiológico, estas técnicas manuales sobre la parrilla costal que nos permiten a nosotros movilizar volúmenes, están contraindicadas, ¿no? Entonces, por eso que lo adaptamos al COVID-19 y tomamos como una recomendación de que estas técnicas no deberían de utilizarse. Referente a nuestro fuerte en el área respiratoria, las técnicas de higiene bronquial, estas técnicas que a nosotros, los fisioterapeutas respiratorios, nos permiten movilizar volumen, nos permiten limpiar el pulmón, en otras palabras, no están contraindicadas en el COVID-19 porque no existe evidencia suficiente que respalde de forma científica que estas técnicas prevengan o traten el COVID-19. Pero al margen de esto, la Asociación de Fisioterapeutas de Cuidados Respiratorios del Reino Unido no se ha cerrado a que estas técnicas de higiene bronquial no deberían de utilizarse. Es más, ha sacado unas recomendaciones, ¿no? Nos dice que las recomendaciones de las técnicas de drenaje bronquial en pacientes infectados con SARS-CoV-2 deberían de aplicarse si cumplen los siguientes criterios. Primero, evidenciar que el paciente tenga retención de secreciones con dificultad para expectorar. Entonces, si el paciente tiene retención de secreciones, tal vez podría justificarse para aplicar estas técnicas, pero corremos mucho riesgo de aerolización del SARS. Identificar si el paciente tiene tos o incapacidad o poca capacidad de drenaje bronquial. Hay un documento que se ha divulgado muchísimo, que es libre, es un documento muy interesante que lanzó la Asociación Italiana. Los italianos tienen actualmente mucha experiencia en el manejo de pacientes por la gran afluencia y por todo lo que hemos ido viendo. La Asociación de Fisioterapeutas Italianos ha sacado un paper en el cual saca un montón de recomendaciones en todos los aspectos. Voy a rescatar en base a este documento que en uno de los capítulos saca a una serie de procedimientos que no deben de aplicarse en la fase aguda del COVID-19. ¿Qué procedimientos no deben de aplicarse? Primero está la respiración diafragmática, que es un ejercicio que los fisioterapeutas utilizamos para reeducar el patrón ventilatorio. La respiración con labios fruncidos, que es una técnica que igual hacemos cierto grado de PIP a través de la resistencia con los labios. Las técnicas de higiene bronquial, las técnicas de reexpansión pulmonar, como las famosas botellas PEP o dispositivos mecánicos, los incentivadores espirométricos, las técnicas manuales de movilización torácica, el lavado nasal, las técnicas de entrenamiento muscular, los ejercicios respiratorios y todas las técnicas. Todas estas técnicas están contraindicadas y no deberían de aplicarse a los pacientes con COVID-19. Recordar, importante, que solo 1/3 de los pacientes con COVID-19 cursarán tal vez con una hipersecreción. Ahora, en la etapa hospitalaria, también nosotros nos abocamos de la parte motriz, la prescripción del ejercicio. A nivel general sabemos que la fisioterapia activa, la fisioterapia de movilización, fortalece y evita que los pacientes cursen con debilidades en la etapa hospitalaria, ¿no? Esto debería de considerarse siempre y cuando sea posible, siempre y cuando las situaciones de estabilidad clínica lo permiten. Entonces debe hacerse tal vez aquí un análisis paciente por paciente y ver en qué pacientes podríamos hacer cinesioterapia o movilizaciones activas resistivas, siempre tomando en cuenta los equipos de protección, ¿no? Porque estas técnicas no estimulan tos, son técnicas de movilización que nos permiten que los pacientes hagan debilidades o retracciones y todas aquellas cosas que los terapeutas manejamos muy bien en el área motriz. Respecto a la oxigenoterapia en el área hospitalaria, vamos a recurrir al consenso de sepsis, este consenso que ha sido muy divulgado, que es muy completo, en el cual
acápite 23 nos recalca que los pacientes que cursan con hipoxemia menor a 92% debería de recurrirse a oxígeno suplementario, ¿no? El nivel de evidencia es leve, pero nos da un nivel de evidencia mucho más alto que en aquellos pacientes que tengan oxigenación debajo del 90%. Pero también nos da un límite superior. En aquellos pacientes que estén cursando con hipoxemias severas, debería de mantenerse la saturación no más del 96%. Debería mantenerse una oxigenación. Entonces, estas maniobras de oxigenoterapia, terapia a través del oxígeno, que las vamos a desarrollar punto por punto, deberían de aplicarse en aquellos pacientes que estén por debajo del 92% y una vez se logre estabilizar, hacer un monitoreo, no hiperoxigenar al paciente, porque sabemos a nivel general, no solo en COVID, sabemos en todos los pacientes que la hiperoxigenación es inclusive un poco más severa que la preoxigenación en un paciente que está en hipoxemia. Los italianos nos vuelven a recalcar esto. Uno de sus párrafos nos dan recomendaciones referentes a la ventilación espontánea, inclusive a la ventilación no invasiva, que está mucho más adelante, y nos dicen que no recomiendan la utilización de puntas nasales, ¿no? Por el alto riesgo de aerolización. Y esto no solo pasa en pacientes con COVID. En todos estos pacientes que tengan patologías infecciosas a través de la contaminación por aire, no debería de utilizarse las puntas nasales. ¿Por qué razón? Este es un documento que igual en Hong Kong se hizo, en el cual se hizo un análisis de la distribución y la administración de gases de oxigenoterapia sobre todo. Y aquí podemos ver en la imagen que se ha utilizado un maniquí y se ha cuestionado mucho este estudio, ¿no? Porque se decía que el maniquí no reemplaza a una respiración espontánea tal cual, pero se ha llegado a la conclusión de que, veamos, la paciente que está con puntas nasales a 1 litro, veamos la cantidad de aerolización, y a medida que va avanzando los litros por minuto, la aerolización que se produce es muy abundante. Es por eso que los italianos nos recomiendan por la alta aerolización de las puntas nasales. Si no nos recomiendan, ¿cuáles son las recomendaciones que lanzamos? Primero, recomendamos la utilización de mascarilla a 5 litros por minuto, máscara con reservorio a 10 litros por minuto o máscara de Venturi, ¿no? Y adicionalmente se sugiere la utilización de mascarilla quirúrgica para evitar esto, para evitar la aerolización. Entonces, podríamos utilizar una mascarilla encima de la mascarilla simple o de la mascarilla con reservorio. Con esto estaríamos evitando que la aerolización se contamine ya sea el ambiente o el personal que va a estar en contacto con el paciente. Y nos da una recomendación que esta mascarilla debería de cambiarse cada 6 a 8 horas. Esto es una propuesta que hace unas 2 semanas participé igual me llamó mucho la atención este pequeño algoritmo para manejar la hipoxemia que lo expuso un kinesiólogo argentino y lo rescaté. Evidentemente puede ser sujeto a cualquier modificación, en el cual se hace un pequeño algoritmo para manejar la hipoxemia, ¿no? El fisioterapeuta maneja también el área de oxigenoterapia y podemos tal vez decidir ciertas estrategias en base al monitoreo. Y llama la atención algo, veamos oxigenoterapia, hipoxemia es menor a 92%, recurrir a oxígeno suplementario, y aquí nos da que las cánula nasal, la Venturi tiene alto riesgo de aerolización, por ende se recomienda las mascarillas con reservorio. En el caso de que no, tal vez pensar en intubación precoz. Pero aquí sale un pequeño párrafo que nos llama la atención y nos dice prono en espontáneo. Y aquí es un poco sorprendente hablar de prono, porque vamos a hablar de ventilación mecánica, y en ventilación mecánica se hace
la ventilación de prono, y sabemos todos los beneficios. Tal vez recurriendo a estos beneficios se ha tratado de innovar. No existe literatura que respalde el prono en espontáneo. He buscado mucha información, pero me he sorprendido en que ya existen inclusive protocolos de ventilación en prono, en espontáneo, y podemos ver que está publicado inclusive en un artículo y ya nos saca un pequeño esquema de prono en espontáneo. Entonces, se dice que debería estar el paciente, ponerlo a prono durante 15 minutos, ¿no? En espontáneo, y monitorizar, y tal vez, pero no en todos los casos, ¿no? Hay que hacer un análisis muy minucioso de este pequeño protocolo, que no en todos los pacientes se debe pronar. Y sale este tipo de pacientes que llama mucho la atención. Paciente joven, eupneico, sin signos de dificultad respiratoria, recibiendo oxígeno, veamos, de bajo flujo, pero con concentraciones altas, a 8 litros por minuto, con una saturación de 80%. Y llama mucho la atención cuál sería nuestra medida, qué haríamos con este tipo de pacientes. Eupneicos, tiene una respiración normal, no tiene signos de dificultad respiratoria. Haríamos intubación. Sabemos que la intubación, cuando un paciente está en ventilación mecánica, los factores de mortalidad se elevan mucho, esto ya está comprobado. Tal vez pensar en estos pacientes, esto creo que lo han estado manejando como las hipoxemias silentes, ¿no? Aquellas hipoxemias que se caracterizan en algunos de estos genotipos que se ha hecho la clasificación del SARS. He estado revisando y he visto que los vecinos, los fisioterapeutas brasileños, están haciendo ventilación espontánea en prono en este tipo de pacientes que tienen hipoxemia silente. Y en algunos de los casos están tal vez mejorando esta oxigenación, porque es un paciente que no tiene dificultad respiratoria, es un paciente que está recibiendo altas concentraciones de oxígeno, pero lo que llama la atención es que la saturación es muy baja. Y se está recolectando información, seguramente ya se va a publicar en un mediano plazo, o tal vez en un corto plazo, y podemos pensar en aplicarlos, ¿no? Respecto a la aerosolterapia, es un procedimiento que igual se realiza en la etapa hospitalaria. No está recomendada las nebulizaciones de tipo jet, porque estas sabemos que esta produce mucho más riesgo de aerolización. Por ende, en el caso de que nosotros queramos manejar un broncoespasmo, o en aquellos pacientes crónicos que ya tienen farmacoterapia de base, que ya reciben ciertos fármacos, recurrir siempre a la utilización de los inhaladores presurizados, siempre con la utilización de aerocámaras, ¿no? Que estas ayudan a que la diseminación de las partículas sea mucho más profunda. Entonces, esto ya está de más. ¿Y por qué razón no se recomienda la aerolización? Recurrimos al mismo documento de Hong Kong en el cual se hizo el análisis de varios procedimientos de oxigenoterapia, y también aquí se vio, si ustedes pueden ver, es un paciente con, vemos el maniquí ha simulado tres momentos de la insuficiencia respiratoria. Un paciente normal, un paciente con insuficiencia moderada y un paciente con insuficiencia respiratoria severa. Y podemos ver la gran cantidad de aerolización a través de este dispositivo, ¿no? De las mascarillas tipo jet. Entonces, por eso es que no se recurre a esta aerosol terapia, ¿no? Ahora entramos si se han dado cuenta, hemos visto la fase hospitalaria. Trabajamos en varios aspectos. Y aquí viene el área que ya tiene mucho avance en el área de fisioterapia. En Bolivia se está implementando, ya tenemos colegas que trabajan en una terapia intensiva, ya tenemos posgrados y tenemos colegas que se han formado, ya sea en el exterior, con formación en fisioterapia, en terapia intensiva, y vamos a ver cuál es nuestro rol, qué hacemos durante la terapia intensiva y qué hacemos en estos casos con pacientes con COVID-19. Participamos en la intubación endotraqueal, formamos parte del equipo de manejo de vía aérea, no en la intubación, manejamos
algunos de los casos, a veces cumplimos rol se denomina a veces corredor, ¿no? Aquel profesional que está facilitando en el caso de vías aéreas de difícil manejo, porque el fisioterapeuta con formación en UTI conoce mucho equipamiento, maneja vía aérea, tiene cierto conocimiento en manejo inclusive de vía aérea difícil, entonces formamos parte tal vez de este proceso de intubación endotraqueal. Recomendaciones en el caso de que formemos parte de esta intubación. Sabemos que la intubación endotraqueal, orotraqueal, es un procedimiento en el cual se produce mucha aerolización, hay que tener mucho cuidado. Reducir la cantidad de operadores, es más recurrirse a que solo esté operadores de alta experiencia, porque sabemos que el margen de falla en la intubación debería de ser 0, al primer intento ya debería de intubarse. Asegurar que todos los implementos estén antes de comenzar, evitar el ambuceo con las bolsas de máscara, o recurrir a la aproximación con máscaras de reservorio. En el caso de que se recurra al ambuceo con la bolsa, utilizar estos filtros antibacterianos, ¿no? Porque hay igual estudios en el cual se muestra la gran aerolización que se produce a través del ambu. Referente al soporte ventilatorio, recurrimos al consenso de sepsis, que nos da las recomendaciones que deberían de utilizarse volúmenes bajos, ¿no? Nos dice que deberían de utilizarse volúmenes de 4 a 8 kilogramos por el peso teórico. Recomendaciones que la presión de Platono debería de ser mayor a 30 centímetros de agua y PIPs altas, ¿no? Esto se debe hacer una titulación de PIP. La PIP debería ser titulada para cada paciente y se recomienda PIPs por encima de 10 centímetros de agua. Pero mucho cuidado con esto, ¿no? Porque corremos riesgo de parotraumas. El nivel de evidencia, si se puede ver, es muy alto de estas recomendaciones. Este es un consenso que gentilmente el doctor López me facilitó y lo he estado revisando. Igual ahí nos da las recomendaciones a nivel ventilatorio, las estrategias, nos dice igual una ventilación de bajo volumen, inclusive estas se va a un margen más inferior, nos dice de 4 a 6 ml kilogramo por peso predicho. Igual manejamos la presión de Platón menor a 30 centímetros de agua y PIPs altos, ¿no? En conclusión, entonces, los adultos con ventilación mecánica con COVID y insuficiencia respiratoria, se recomienda utilizar volúmenes bajos, de 4 a 8 ml kilogramo. Pacientes, igual, tener mucho cuidado con la presión Platón, que debe estar menor a 30, y PIPs altas. Referente al prono, el prono, se ha estado hablando, el prono no es una estrategia nueva, los terapistas lo manejan mucho mejor, pero aquellos fisioterapeutas que trabajamos en UTI hemos visto que antes hablar de prono era como que se asustaba, no sé, como generaba cierto rechazo. Para comenzar, el prono genera mucho desgaste del equipo, ¿no? Entonces, estaba presente en la charla del doctor que explicó el caso del primer caso que dio de alta, y ahí también hablaba del prono y nos explicó inclusive cuáles eran los resultados referentes al PAFI, pero el prono genera mucho desgaste del equipo, ¿no? Porque es un procedimiento muy complicado y debería de capacitarse igual, porque los riesgos durante el prono son muy altos, las extubaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las recomendaciones del consenso de sepsis nos dice que deberían de hacerse pronos de 12 a 16 horas, ¿no? Por lo menos. Los italianos, los fisioterapeutas italianos nos recomiendan igual que deberían de hacerse dentro de las primeras 72 horas de intubación, igual 12 a 16 horas de prono. Es más, nos dicen que deberían de pronarse en pacientes con una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio. Y aquí volvemos a recalcar, le tenemos las recomendaciones de la posición prono dentro de las 72 horas, recomendar prono tal vez en pacientes con PAFI menor a 150, pero esto siempre a criterio clínico, ¿no? Realmente lo define todo el equipo a la cabeza del terapista y del neumólogo. Referente a la humidificación, se recomienda el uso de humidificación pasiva porque la circulación, la humidificación activa son circuitos que se pueden abrir, se pueden
producir grandes riesgos de aerolización. Entonces, por ende, se debe recurrir a la humidificación pasiva a través de los filtros microbacterianos, los HME. Importante aquí recalcar, tal vez para los fisios, que saber conocer que estos filtros que estamos viendo, que existen 3 tipos de filtros. Los filtros EPA, que son filtros que filtran altas cantidades de partículas. Los filtros HME, que estos son intercambiadores de calor y humedad. Estos, por si acaso, no protegen contra el SARS, contra el COVID. Estos solo intercambian calor y humedad. Los que sí se recomiendan son los filtros HMEF, ¿no? Estos filtros de intercambiador de calor y humedad, que estos sí filtran bacterias y virus. Es importante saber identificar qué tipo de filtro se va a utilizar durante el armado del ventilador. En cuanto a los cambios de los filtros, hay recomendación tal vez muy poca, pero es recurrido a la opinión de un experto, kinesiólogo chileno, que nos recomienda los cambios de 24 a 72 horas estándar, o cambiar en casos de que los pacientes tengan difusión, o sea, roturas, obstrucción, contaminación visible, exceso de humedad o cuando esté empapado, ¿no? Ahí debería recurrirse a los cambios de los filtros. En cuanto a los cuidados de la vía aérea, esto ya es una rutina que la fisioterapia intensiva está dentro de su protocolo de trabajo diario, hacer el control del CAF, ¿no? Sabemos que el CAF también genera un neumotaponamiento a nivel traqueal, y si tenemos un CAF desinflado, igual corremos riesgo de que se produzcan ciertos pequeños partículas se diseminen pequeñas aerolizaciones, ¿no? La aspiración endotraqueal, recomendación, utilizar sistemas de aspiración cerrado con el objetivo de que, porque estamos hablando de pips arriba de 10, ¿no? Son pips muy altas, no podemos desconectar. Y otros procedimientos porque a través de la desconexión se produce gran cantidad de aerolización. Entonces, siempre recurrir a sistemas cerrados. En el caso, aquí existe una infinidad de información, inclusive con videos, que varios colegas lo han estado difundiendo. Ahora vamos a hablar de la movilización precoz. La movilización precoz es la niña consentida de todos los fisioterapeutas que trabajamos en UTI. Es más, creo que ha sido nuestra puerta de entrada a las UTIs, ¿no? En la movilización precoz tenemos mucha literatura que respalda este proceso de movilización precoz. Podemos ver que hay bastante artículo, hay consensos, hay protocolos, se ha hecho bastante estudios referente a la movilización precoz. Entonces, la evidencia frente a esto es muy amplia. Recomendaciones. Post-estabilización clínica dentro de UTI, paciente que ya se ha logrado estabilizar COVID-19. El comportamiento de estos pacientes es como un comportamiento habitual de cualquier paciente crítico. Cualquier paciente intubado, un paciente que está en la post-estabilización, un paciente que ya está estable, es un paciente estándar, es un paciente estándar como cualquier otro paciente que esté intubado. Entonces, nuestro abordaje no va a variar, va a ser el mismo que hacemos con un paciente que está en intubación. Sabemos que las estancias prolongadas en la UCI se produce un alto riesgo de la famosa debilidad adquirida en la UCI, que es el fundamento por el cual se pide la movilización precoz, inclusive en pacientes, y aquí podemos ampliar mucho porque, como han visto anteriormente, hay mucho artículo, hay ecografías, hay un montón de información en el cual respalda que la movilización ayuda a evitar que se pierda gran cantidad de fibras. Usar protocolos de movilización temprana. Aquí los fisioterapeutas ya conocemos estos protocolos que están ya preestablecidos, ya están armados. Estos protocolos no se han modificado para COVID-19, estos protocolos se han mantenido porque estamos hablando de movilización.
temprana. Estamos hablando a nivel muscular. Estas movilizaciones no tienen mucha repercusión en cuanto a la aerolización. Sí tiene repercusión a nivel cardiovascular, sí genera cierta carga cardiovascular, tal vez tienen cierta interferencia en cuanto a la frecuencia respiratoria, pero son procedimientos de movilización. Los protocolos son los mismos que se ha utilizado hasta ahora, ¿no? Que ya tenemos mucho avance al respecto de eso. Y siempre recomendar el uso de los equipos de protección personal. Respecto a la VNI y al CPAP, igual esto es un tema muy cuestionado. Los consensos descartan la utilización de metilación mecánica no invasiva. Se recomienda la utilización de cánulas de alto flujo, pero en Bolivia no tenemos acceso a cánulas de alto flujo, es por ende que tal vez tengamos que recurrir en el caso necesario. Recomendación, se sugiere utilizar un solo intento de soporte ventilatorios, intentar solo una vez. El punto de corte es una hora. Si en una hora el paciente no mejora, se debe recurrir siempre a intubación del paciente. Siempre esto debe de ser sujeto a consideración de todo el equipo multidisciplinario, siempre a la cabeza de los profesionales que están más con el monitoreo de estos pacientes. Recomendación en cuanto a las interfaces de VNI, se ha estado viendo la famosa interfaz de Hemel, que se ha utilizado mucho en Italia, se ha visto mucho que esto es muy recomendable porque ahí se puede poner filtros, ¿no? Pero no tenemos ninguna importadora que distribuye, es más, no he visto estas interfaces en Bolivia. Tenemos interfaces, las full face o las interfaces orofaciales. En el caso de la utilización del VNI, siempre recomendar la utilización de filtros de antibacterianos y recurrir a interfaces que no tengan portales de salida. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí otro estudio igual muy profundo en el cual se ha hecho referente a la aerolización de la VNI. Y vemos aquí, tenemos inclusive 3 marcas de VNI, que no las vamos a mencionar, que una de las HEMS, por ejemplo, no produce aerolización. Y vemos una full face, vemos cómo es el portal de salida, la gran aerolización que se produce de estos pacientes, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos igual, si podemos ver aquí en la imagen inferior, tenemos 3 columnas con 3 distintas presiones, ¿no ve? 8, 12 y 18 presiones. La mayor cantidad de presión de VNI se produce mayor aerolización de material vírico, ¿no? Es por eso que se debe recurrir a dispositivos que no tengan estos portales de fuga, que no tengan estos portales de expiración. Utilizar siempre VNI selladas y siempre recurrir a sistemas de humidificación. Y ya con esto terminamos. Ahora vemos la última fase, la fase de los cuidados post-alta. Y aquí sale una duda. ¿Qué tipo de secuelas dejará el COVID-19, ¿no? Si lo manejamos como una insuficiencia respiratoria, sabemos que tenemos una fase fibrótica que va a partir de los 21 días, entonces habría que esperar después de esos 21 días cómo se reestructura ese pulmón, ¿no? Evidentemente en la fase post-alta vamos a ver poco cambio, porque sabemos que la fase fibrótica va más allá de los 21 días, ¿no? Entonces se empieza a reestructurar pero ya escuché que posiblemente se maneje con un paciente fibrótico, pero habría que ver seguramente vamos a estar viendo ya estos pacientes, vamos a estar atendiendo a estos pacientes previas diagnósticos, ¿no? de los neumólogos colegas. Probables secuelas que tengan estos pacientes, pues, posiblemente tengan intolerancia a esfuerzos físicos. Esto siempre se va a relacionar porque son pacientes críticos intubados comunes. Disminución de la fuerza muscular en aquellos pacientes que no hayan hecho movilización precoz. El tiempo de incorporación va a ser mucho más alto. Por ende, la asistencia con fisioterapia va a ser mucho más larga, ¿no? Mientras más temprana se haga la intervención, la movilización precoz, menos disminución de fuerza muscular va a haber. Esto ya está comprobado. Y la disminución a nivel funcional. Sugerencias. Aquí es una pequeña sugerencia personal.
La incorporación de programas de entrenamiento aeróbico continuo e interválico. Deberían pensar, voz alta, empezar a implementar ejercicios, ya sean de manera continua o interválica, ya sea diaria o interdiaria. Aquí tal vez podríamos recurrir a la telerehabilitación, porque va a ser un poco complicado tener contacto con los pacientes. Considerar tal vez 120 a 150 minutos semanales como actividad física. Y la actividad física siempre debe de ser, como punto de corte, siempre tener en cuenta la disnea del paciente. La programación debe ser en base a estos ejercicios que ya se ha hecho durante la fase hospitalaria, limitar la sobreexposición, evitar que los pacientes tal vez recurran a los gabinetes, porque siempre tenerlos tal vez en una fase de confinamiento todavía, educar a los pacientes en el caso de manejo de secreciones, algunos ejercicios respiratorios que podrían hacer en la casa, porque los pacientes ya van a estar en una etapa post-alta. Bien, termino la presentación siempre recalcando el gran trabajo de todo el equipo médico que está haciendo, es inmenso. Es inmenso todo lo que se ve todos los días, el abordaje de todo el equipo multidisciplinario. Nosotros como fisioterapeutas damos nuestro pequeño granito de arena tal vez a este equipo grande para el abordaje de esta patología que está generando mucho problema. Muchísimas gracias por su atención y estoy presto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, licenciado. Yo creo que no es un granito de arena de los fisioterapeutas, menos los respiratorios, por lo menos así lo veo yo en mi hospital, donde gracias a ellos podemos rehabilitar a nuestros pacientes que muchas veces podrían ya estar en otro tipo de